Esperen lo que les voy a contar ahora. Ayer domingo 22 de febrero del 2026 cayó uno de los criminales más buscados del planeta entero. No estoy hablando de cualquier persona arrestada aquí. Estoy hablando del fallecimiento del líder máximo del narcotráfico en territorio mexicano. Nemesio Oseguera Cervantes cayó abatido en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco. Pero eso apenas es el comienzo de esta historia, porque ahora viene lo más interesante de todo. ¿Quién va a tomar el control de esa organización criminal? Y aquí es donde aparece una mujer absolutamente clave en todo este desastre. Jessica Johanna Oseguera González, conocida como La Negra, emerge ahora mismo como la pieza central de toda esta operación. Esperen que todavía no termino aquí, porque además les voy a platicar sobre un alcalde corrupto que presumía de tener vínculos directos con el líder caído para intimidar a comerciantes y funcionarios. ¡Qué sorpresa, verdad! Otro político que se vendió al crimen organizado. Pero esperen lo que viene ahora, porque todo esto está absolutamente conectado de una manera increíble. ¿Qué tal cómo están todos ustedes hoy? Aquí estamos nuevamente para platicar sobre los acontecimientos más impactantes que están sacudiendo a México en este momento. Vamos a hablar de temas que muchos medios tradicionales no se atreven a tocar con la profundidad que merecen. Y créanme que lo que les voy a contar el día de hoy va a dejarlos absolutamente sorprendidos. Esto apenas comienza ahora, porque cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en materia de violencia y corrupción en nuestro país, resulta que la realidad siempre supera cualquier ficción que podamos imaginar. Vamos a comenzar con el operativo que cambió el panorama del narcotráfico mexicano de un día para otro. Ayer domingo 22 de febrero, las fuerzas federales mexicanas encabezadas por elementos del Ejército, la Guardia Nacional y otras agencias de seguridad llevaron a cabo un operativo en la zona montañosa de Tapalpa, municipio del estado de Jalisco. El objetivo era uno solo y absolutamente claro: capturar o neutralizar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder fundador y máximo comandante del grupo criminal conocido como las 4 letras. Pero esperen un momento, porque esto apenas comienza ahora. Según información confirmada por funcionarios federales de primer nivel, el operativo se desarrolló en condiciones extremadamente difíciles. Estamos hablando de zona montañosa con vegetación densa y terreno complicado para las maniobras militares. Los reportes iniciales indican que durante el enfrentamiento resultaron eliminados 7 integrantes de esa organización criminal, incluyendo al propio líder máximo. 2 personas más fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. Ahora viene la parte más importante de todo esto. Nemesio Oseguera Cervantes fue capturado con vida durante el operativo, pero resultó herido de gravedad en el enfrentamiento. Las autoridades decidieron trasladarlo vía aérea hacia la Ciudad de México, presumiblemente para recibir atención médica especializada y para ser presentado formalmente ante las autoridades federales correspondientes. Sin embargo, durante ese traslado aéreo, el líder criminal falleció por las heridas recibidas. Pero esperen lo que sigue ahora, porque la muerte de este individuo desató una ola de violencia absolutamente brutal en al menos 9 estados de la República Mexicana. Estamos hablando de Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz y Zacatecas. Presuntos integrantes de esa organización criminal respondieron con bloqueos carreteros, quema de vehículos, incendio de negocios y enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad. Al menos 21 bloqueos carreteros fueron reportados solamente en el estado de Jalisco. Camiones, autobuses y vehículos particulares fueron incendiados en las principales vías de comunicación. Varios establecimientos comerciales, incluyendo tiendas departamentales y negocios locales, fueron atacados e incendiados. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara reportó operaciones normales, pero la aerolínea Air Canada suspendió todos sus vuelos hacia Puerto Vallarta por razones de seguridad. Y para colmo, ahora viene esto. El Gabinete de Seguridad Federal tuvo que activar protocolos de emergencia en múltiples estados simultáneamente. Gobernadores de las entidades afectadas hicieron llamados urgentes a la población para que permaneciera en sus hogares y evitara circular por las zonas de conflicto. Las fuerzas federales y estatales se desplegaron masivamente para desactivar los bloqueos y restablecer el orden público. Varios estados vecinos, como San Luis Potosí, instalaron filtros de seguridad en sus fronteras estatales para prevenir el desplazamiento de elementos generadores de violencia hacia sus territorios. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gabinete de Seguridad daría información oficial detallada sobre el caso en las próximas horas. Ahora viene lo más interesante de todo. ¿Quién era realmente este individuo y cómo logró construir uno de los imperios criminales más poderosos y violentos de la historia reciente de México? Nemesio Rubén Oseguera Cervantes nació el 17 de julio
junio de 1966 en la comunidad rural de Culotitlán, en el municipio de Aguililla, estado de Michoacán. Creció en una familia extremadamente pobre que se dedicaba al cultivo de aguacates para sobrevivir. Abandonó la escuela en sexto grado de primaria para ayudar económicamente a su familia. Durante su adolescencia decidió cruzar ilegalmente. Armando la balacera, la verga, güey. En Estados Unidos comenzó a vender sustancias prohibidas tratando de construir una red de clientes. En 1992 él y su hermano mayor Abraham vendieron sustancias prohibidas a 2 agentes encubiertos de la policía estadounidense. Fueron arrestados, procesados y condenados a prisión federal. Después de cumplir su condena, fueron deportados de regreso a México. Esto sucedió aproximadamente en 1994. Pero esperen que todavía falta más, porque aquí es donde comienza su verdadera carrera criminal. De regreso en México en 1997, viajó hacia Tijuana, donde según reportes de inteligencia logró construir un próspero negocio ilícito. Posteriormente trabajó como oficial de policía en los municipios de Tomatlán y Cabo Corrientes en el estado de Jalisco. Imagínense ustedes eso, un individuo con antecedentes penales en Estados Unidos trabajando como policía en México. ¡Qué sorpresa! Otro caso de corrupción e infiltración en las instituciones de seguridad. Durante ese tiempo aprendió el funcionamiento interno de las corporaciones policiales, lo cual le serviría enormemente en su futura carrera criminal. Posteriormente se vinculó al grupo criminal conocido como el Cártel del Milenio, que era aliado de una facción del grupo de Sinaloa liderada por un individuo conocido como Nacho Coronel. Ahora viene la parte crucial de toda esta historia. Cuando cayeron los líderes del Cártel del Milenio, esa organización se fragmentó en 2 grupos rivales. Uno de esos grupos, conocido como los Torcidos, terminó convirtiéndose en lo que hoy conocemos como las 4 letras. Nemesio Oseguera Cervantes tomó el liderazgo de esa nueva organización criminal aproximadamente en el año 2010. Para fortalecer su posición, se casó con Rosalinda González Valencia, hermana de los líderes de otra organización criminal conocida como los Queenies, que se especializaba en operaciones financieras y lavado de dinero. Esta alianza matrimonial no fue por amor romántico, obviamente, fue una alianza estratégica para consolidar el poder y las finanzas de la nueva organización criminal. Bajo su liderazgo, esa organización criminal se expandió de manera absolutamente brutal y violenta por al menos 10 estados de la República Mexicana. Estamos hablando de presencia confirmada en Jalisco, Ciudad de México, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos, Veracruz y Baja California. Según información de agencias de inteligencia estadounidenses, esa organización se consolidó como una de las más violentas y despiadadas de todo el continente americano. Traficaban principalmente metanfetamina, cocaína y fentanilo hacia el mercado estadounidense. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de $15 millones por información que condujera a su captura. Era la tercera recompensa más alta ofrecida por el gobierno estadounidense para cualquier criminal en todo el mundo. Pero esperen lo que viene ahora, porque aquí es donde la historia se pone absolutamente interesante. Esta organización criminal no solamente se dedicaba al tráfico de sustancias prohibidas, también se les vincula con actos absolutamente terribles que no puedo describir aquí con detalles gráficos por las políticas de esta plataforma. En 2015, miembros de esa organización derribaron un helicóptero militar mexicano, matando a varias personas que iban a bordo. En 2020 intentaron eliminar a Omar García Harfuch, quien en ese momento era jefe de la Policía de la Ciudad de México y actualmente es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. García Harfuch sobrevivió a ese atentado con múltiples heridas de proyectiles. Ayer mismo, después del operativo en Tapalpa, García Harfuch publicó en sus redes sociales un reconocimiento al trabajo de las Fuerzas Armadas mexicanas. Y aquí viene lo más importante de todo ahora. ¿Qué va a pasar con esa organización criminal después del fallecimiento de su líder máximo? Porque obviamente no van a desaparecer de la noche a la mañana. Aquí es donde entra la figura absolutamente central de Jessica Johanna Oseguera González, conocida en el ambiente criminal como La Negra. Esperen, porque lo que les voy a contar sobre esta mujer es absolutamente sorprendente. Ella es la hija mayor de Nemesio Oseguera Cervantes y de Rosalinda González Valencia. Nació en 1987 en el estado de California, Estados Unidos, lo que automáticamente le otorgó la nacionalidad estadounidense. Actualmente tiene 37 años de edad. Aunque nació en Estados Unidos, pasó gran parte de su infancia y juventud en México, específicamente en los estados de Michoacán, Jalisco y Baja California.
Pero esperen lo que sigue ahora. Jessica Johanna no es solamente la hija del líder criminal. Ella ha sido identificada por las autoridades estadounidenses y mexicanas como una pieza absolutamente clave en el entramado financiero de toda esa organización criminal. Entre los años 2009 y 2012, justo cuando su padre estaba consolidando su poder y fundando esa organización, Jessica Johanna abrió 5 empresas comerciales en México. Estas empresas la verga también hijo de su puta madre. Las Flores Cabañas, ubicado en las montañas quémalo, de Tapalpa, Jalisco, el mismo municipio a la verga, todo ayer. También eran dueños de restaurantes de sushi Échale de y otros todo. negocios aparentemente legítimos. Qué casualidad, ¿verdad? Se bloquearon, que hijo. servían para lavar el dinero sucio de las operaciones criminales. En 2015 Ponte verga, y no vayan a llegar los 2017, verdes. la Oficina de Control de Activos Mira, Extranjeros así del nomás, a la Departamento del verga. Tesoro de Estados Unidos Todo. designó oficialmente a esas 5 empresas como entidades que proporcionaban apoyo material a las actividades de narcotráfico de esa organización criminal. Básicamente las pusieron en una lista negra que prohíbe a cualquier ciudadano o empresa estadounidense hacer negocios con ellas. Pero aquí viene lo absolutamente increíble. Jessica Johanna, quien tiene ciudadanía estadounidense, simplemente ignoró esas sanciones y continuó operando esas empresas y realizando transacciones financieras con ellas. Violó deliberadamente la ley Kingpin, que es una legislación federal estadounidense diseñada específicamente para combatir el narcotráfico internacional mediante sanciones económicas. Ahora viene la parte más interesante todavía. En febrero de 2020, Jessica Johanna viajó desde Guadalajara, México, hacia Washington, D.C., Estados Unidos. El propósito de su viaje era asistir a la audiencia judicial de su hermano menor Rubén Oseguera González, conocido en el ambiente criminal como el Menchito. Su hermano había sido extraditado desde México hacia Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y otros delitos graves. Jessica Johanna asistió a la primera audiencia sin ningún problema, pero cuando regresó para asistir a la segunda audiencia, los agentes de seguridad del Tribunal Federal revisaron su identificación en el sistema electrónico y descubrieron que tenía una orden de aprehensión pendiente por violaciones a la ley Kingpin. Fue arrestada inmediatamente en pleno Tribunal Federal. Pero esperen que todavía falta más. Inicialmente Jessica Johanna se declaró inocente de todos los cargos. Sus abogados solicitaron que fuera liberada bajo fianza, argumentando pasan que pura no verga, representaba era. un peligro para la comunidad. Algo bien. Pero los fiscales federales argumentaron que ella representaba un riesgo de fuga debido a sus conexiones familiares con una organización criminal internacional extremadamente permaneciera detenida durante todo el proceso judicial. Jessica Johanna permaneció en prisión preventiva durante más de un año. Sin embargo, en marzo de 2020, aproximadamente 13 meses después de su arresto, cambió por realizar deliberadamente transacciones financieras con empresas designadas en la lista negra. Y aquí viene lo más sorprendente de todo esto. Los fiscales federales estadounidenses le presentaron evidencia de que entre 2015 y 2020 No mames. ¿Están bien? evidencia de ella negó esas reuniones afirmando que no había visto a su padre desde Cuidado, no se crucen, cuidado, no se crucen. Cuidado, cuidado. No, cuidado, no, cuidado. No manches.
Pero aquí tiene la conexión absolutamente crucial con los acontecimientos de ayer. Después del fallecimiento de su padre en el operativo de Tapalpa, múltiples analistas de seguridad y medios de comunicación mexicanos señalan que Jessica Johanna Oseguera González emerge ahora como una figura potencialmente central en la sucesión del liderazgo de esa organización criminal. ¿Por qué? Porque ella ha demostrado tener un conocimiento profundo de las operaciones financieras de la organización, porque tiene conexiones establecidas con la familia González Valencia, conocidos como los Queenies, que manejan el lavado de dinero, porque tiene ciudadanía estadounidense, lo que le facilita el movimiento internacional, y porque dentro de esa cultura criminal machista, el hecho de que sea mujer podría ser una ventaja estratégica, ya que las autoridades podrían subestimarla inicialmente. Según una investigación reciente publicada por Ilícita Investigaciones, Jessica Johanna, pues es que iban a entrar soldados militares. Negociaciones entre esa organización y una facción del grupo de Sinaloa conocida como los Chapitos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando estas dos organizaciones criminales decidieron formar una alianza temporal para enfrentar a otro grupo rival, los Chapitos exigieron garantías de que la alianza se respetaría. Una de esas garantías fue que Jessica Johanna quedara como rehén simbólica. Si alguno de los Chapitos resultaba afectado, ellos amenazaron con tomar represalias contra Jessica Johanna, afirmando que conocían perfectamente su ubicación en Estados Unidos. Esto demuestra la importancia estratégica que la mujer tiene dentro del entramado criminal. En México, Jessica Johanna enfrenta actualmente investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En febrero de 2023, la FGR aseguró una cuenta bancaria vinculada directamente a ella como parte de una investigación por lavado de dinero. Ella intentó obtener un amparo judicial para descongelar esos fondos, pero el segundo tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito rechazó su solicitud. Las autoridades mexicanas los próximos pasos en su contra, pero es evidente que sigue siendo un objetivo de investigación prioritario. Ahora déjenme conectar todo esto con otra historia absolutamente escandalosa que salió a la luz hace apenas 2 semanas. Resulta que el exalcalde del municipio de Tequila, en Jalisco, presumía abiertamente de tener vínculos con el líder criminal caído para intimidar a comerciantes, empresarios y funcionarios públicos. Diego Rivera Navarro fue presidente municipal de Tequila desde octubre de 2024 hasta su detención el 5 de febrero de 2026. Llegó al poder bajo las siglas de Morena, prometiendo seguir los 3 grandes principios del expresidente López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar. Qué irónico, ¿verdad? Porque resulta que este individuo hizo exactamente lo contrario de lo que prometió. Según testimonios integrados al expediente de la Investigación Federal, Diego Rivera Navarro exigía pagos mensuales a comerciantes y empresarios del municipio, especialmente para reforzar sus amenazas. Les decía explícitamente que contaba con el respaldo directo de esa organización. Usaba el nombre del líder caído como advertencia de esa mención funcionaba como un mensaje. Efectivamente, en mayo de 2025, Diego Rivera organizó un evento musical en el municipio de Tequila, presentando al grupo musical Los Alegres del Barranco. Durante ese concierto se proyectaron imágenes del líder criminal en pantallas gigantes. Imagínense ustedes eso, un presidente municipal usando recursos públicos para organizar un concierto donde se glorifica a un criminal buscado por México y Estados Unidos con recompensas millonarias. ¿Qué nivel de descaro y de infiltración del crimen organizado en las instituciones municipales? Rivera Navarro fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco por ese evento, pero negó cualquier responsabilidad directa, afirmando que él no había autorizado la proyección de esas imágenes. Entre las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la República figura que Diego Rivera presumía haber organizado ese concierto específicamente para el líder criminal. Comerciantes y empresarios afectados interpretaron esas referencias como advertencias claras ante posibles represalias
licencia si no pagaban las cuotas exigidas. El presunto respaldo criminal inició con la organización de ese concierto utilizando eventos públicos como demostración de poder en el municipio. Varios empresarios del sector tecnológico denunció víctimas de corrupción directa. Uno de ellos, propietario de una empresa destiladora de agave, denunció que la administración de Diego Rivera le impuso presuntos excesivos completamente ilegales. Al negarse a pagar por su empresa, fue clausurada arbitrariamente y el lugar fue sitiado por patrullas de la policía municipal. El 5 de febrero de 2026, en un operativo coordinado por la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fueron detenidos Diego Rivera Navarro y 3 funcionarios clave de su administración: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carvajal Villaseñor, director de Obras Públicas. Todos ellos están bajo investigación por su presunta participación en una red de extorsión, corrupción y colusión con esa organización criminal. La detención se realizó en el marco de la Operación Enjambre, una estrategia federal diseñada para atacar redes de extorsión y corrupción en gobiernos locales infiltrados por el crimen organizado. Omar García Harfuch, el mismo funcionario que sobrevivió al atentado de 2020, confirmó personalmente la detención a través de sus redes sociales. Las autoridades federales sostienen que Diego Rivera encabezaba esquemas de cobro ilegal contra empresas cerveceras y tequileras, obligándolas a pagar cuotas mensuales para poder operar. Mientras tanto, desde el ayuntamiento se desviaban recursos públicos para beneficio de esa estructura criminal. Se estima que durante los 14 meses que estuvo en el qué nivel de cinismo y de traición a la confianza ciudadana. Ahora déjenme conectar todos estos elementos en una narrativa coherente. Tenemos el fallecimiento del líder criminal más buscado de México durante tenemos la emergencia de su hija Jessica Johanna como posible figura central en la sucesión del liderazgo de esa organización, especialmente en el aspecto financiero. Y tenemos a un alcalde corrupto del mismo municipio de Tapalpa que presumía vínculos con ese mismo líder criminal para extorsionar a la población. Todo esto en el mismo lugar geográfico, todo conectado en una red de corrupción política, infiltración criminal y violencia que ha devastado comunidades enteras durante años. Las víctimas reales de todo esto son los ciudadanos honestos de Tequila, de Tapalpa, de todo Jalisco y de los 9 estados que ayer sufrieron violencia como represalia por el operativo. Son los comerciantes que tuvieron que pagar extorsiones para poder trabajar. Son las familias que perdieron sus negocios porque se negaron a someterse a la extorsión. Son los funcionarios públicos honestos que temían por sus vidas y denunciaban la corrupción. Son todos los mexicanos que merecemos vivir en un país donde las instituciones funcionen para proteger a la ciudadanía y no para servir a organizaciones criminales. Así que ya saben ustedes, el fallecimiento del líder de esa organización criminal no significa el fin del problema, significa apenas el comienzo de una nueva etapa de violencia mientras diferentes facciones pelean por el control del territorio y de las rutas de narcotráfico. Jessica Johanna Oseguera González emerge como una figura clave que las autoridades mexicanas y estadounidenses deberán vigilar muy de cerca. La detención del alcalde corrupto de Tequila demuestra que la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales es un problema absolutamente grave que requiere operativos federales coordinados para combatirlo. Habrá que ver qué sucede en las próximas semanas y meses, si la violencia continúa escalando, si aparecen nuevos líderes de esa organización, si Jessica Johanna decide tomar un papel más activo o si prefiere mantenerse en las sombras manejando las finanzas, si más funcionarios corruptos son arrestados. Las víctimas siguen esperando justicia real. Los comerciantes extorsionados esperan que se les devuelvan sus recursos robados. Las familias afectadas por la violencia esperan que el Estado mexicano finalmente cumpla con su obligación constitucional de garantizar la seguridad pública. Todos los mexicanos honestos esperamos que estas acciones no sean solamente golpes mediáticos, sino el comienzo de una estrategia coherente y sostenida para
para desmantelar las redes de corrupción que permiten que el crimen organizado opere con tanta impunidad. Gracias por acompañarme en este análisis. Si este contenido les Narcobloqueo. pareció valioso, los invito a Aquí en el suscribirse Cruzado del al canal, Salto, activar las carretera Chapala. notificaciones y compartir Está este un video taxi, con todas las personas que creo necesiten que estar informadas es sobre lo que de realmente Michoacán, está de los pasando en nuestro Monarcas. país. Nos Aquí vemos está muy todo pronto con cerrado, más carriles información cerrados. actualizada Deja sobre ver si me estos y puedo otros meter temas por que aquel afectan lado directamente para a todos los regresarme. mexicanos. Avísale.